Bien, vamos a seguir avanzando, son las 7:15. Carabineros confirmó el inicio de un sumario luego que el colegio médico denunciara que funcionarios del SAMU fueron agredidos con el carro lanzaguas, gases lacrimógenos y armas antidisturbios mientras atendían a Abel Acuña en Plaza Italia. Sí, pues recordemos que él falleció posteriormente. Vamos con Andrea Pino, que nos va a contar más detalles. Hola, Andrea. ¿Cómo están? Muy buenos días. El Instituto Nacional de Derechos Humanos va a presentar durante esta jornada una querella por homicidio por obstrucción, y no es la única querella que han presentado por agresiones a personal médico en el contexto de las manifestaciones. Para hablar de este tema estamos junto a José Miguel Bernucci, el secretario nacional del Colegio Médico, para que nos cuente qué situaciones han enfrentado los servicios de urgencia en el contexto de las manifestaciones a propósito del actuar de Carabineros. Bueno, buenos días, hemos tenido un aumento explosivo en las atenciones de urgencia y en las atenciones de trauma, tanto leve como severo, lo cual ha visto recargados los equipos de cirugía, de traumatología y las unidades de intermedio y unidades de cuidado de paciente intensivo. Yo mismo trabajo en la posta central ha visto un aumento explosivo en este tipo de consultas y los cuales los equipos han tenido que enfocarse en este tipo de pacientes. Ahora, respecto de la atención de urgencia, cuando llega el SAMU a una manifestación donde hay una persona agredida, ¿cuál es la situación que han enfrentado? Porque entiendo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado, además de la que va a presentar hoy, otras 5 querellas por agresiones a personal médico. Sí, efectivamente, lo que hemos visto lamentablemente es que personal médico, personal paramédico y personal de urgencia que va a atender a los heridos, efectivamente se ha visto comprometido su integridad física, producto de podemos decirlo, fuego cruzado, digamos, entre las fuerzas de orden y los manifestantes. El caso más grave, el caso que tuvimos, ¿no es cierto?, con el fallecimiento del paciente Abel Acuña, donde el mismo personal del SAMU nos ha dicho que lamentablemente por no cumplir como pudo ser su labor, verse interrumpido por el carro lanzagua y por los gases lacrimógenos, finalmente el paciente terminó falleciendo. Vamos a la información que entrega el personal de urgencia respecto de cómo fue la situación el día viernes, porque ayer el general director de Carabineros dice que no es posible asegurar que la operación de control de orden haya incidido en el deceso de Abel Acuña. ¿Eso es coincidente con la información que entrega el equipo de urgencia al Colegio Médico y a la opinión pública? Bueno, aunque esto es materia de investigación, efectivamente se va a tener que hacer un sumario al respecto. Lo que nos ha dicho el personal, tanto médico y como paramédico, que eso no es así. Ellos tuvieron que retrasar la reanimación cardiopulmonar para poder mover, ¿no es cierto?, el paciente para llevarlo a un lugar seguro. Hay que recordar que uno de los primeros pasos cuando nos encontramos frente a un paro cardiorrespiratorio es asegurar el lugar. O sea, no podemos realizar las maniobras si el lugar no está asegurado. Y lamentablemente ese lugar no estaba seguro, producto de la acción del carro lanzagua y de los gases lacrimógenos. Uno de los argumentos que hemos visto es que los carabineros no habrían tenido la visión para poder para poder distinguir, digamos, entre los manifestantes y la ambulancia. En esos casos ahí hay que tener un principio de precaución. Eso quiere decir que si el carabinero no está viendo, lo adecuado en ese minuto habría sido no seguir lanzando gases lacrimógenos ni el chorro lanzagua, que terminó afectando, digamos, al personal paramédico. Hay que acordarse que uno de los paramédicos que estaba realizando la atención sufrió una agresión por balines. O sea, aparte, digamos, de lo que sufrió el paciente, hay que recordar que los mismos funcionarios terminaron siendo agredidos por, en este caso, balines en una de sus piernas. Además, los funcionarios de la atención de urgencia van debidamente identificados, con chalecos reflectantes también, o con vestuario reflectante. Sí, o sea, lo que hemos visto es que la ambulancia estaba a pocos metros del carro lanzagua, había mucha gente en ese lugar. De hecho, lo que nos dicen las mismas personas que asistieron a este paciente que falleció, los manifestantes se retiraron de ese lugar y quedaba prácticamente solamente el personal de urgencia con los que estaban ayudando en el momento de la reanimación. Entonces, es una situación que es bastante lamentable. Afortunadamente, por lo menos ayer el subsecretario ya dio el apoyo a los funcionarios, salió un comunicado desde el Servicio de Salud Central donde se dijo que se iba a hacer las investigaciones y donde nosotros esperamos que nuestros jefes, digamos, que son en el sector salud, el ministro, el subsecretario, el director del Servicio de Salud, pueda hacer presente frente a Carabineros esta situación. Nosotros como colegio hemos tenido el apoyo de la Organización Panamericana de Salud, de todos los gremios de la salud, de incluso Asociación de Pacientes, donde no es posible, digamos, que las personas que van a ayudar
Ojo, no solamente a las personas movilizadas, sino también muchas veces a carabineros terminan siendo agredidas producto de estos enfrentamientos. José Miguel, hay una pregunta en el estudio. Sí. No escucho. Sí. No hay pregunta en el estudio todavía. José Miguel, respecto de la información que entregó ayer Carabineros de Chile, la composición de los balines, sostienen que son 100% de goma, contradiciendo el estudio de la Universidad de Chile que detectó que solo un 20% son de goma, y una petición que también se hizo a propósito de los casos que han llegado al Hospital del Salvador. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes respecto de la respuesta que da Carabineros respecto de la composición, poniendo en duda este estudio de la Universidad de Chile? Mira, la verdad que es algo que a nosotros nos llamó la atención desde el primer día, y esto principalmente frente a nuestros colegas radiólogos. Las primeras personas que empezaron a llegar vía balines, afectadas por balines, efectivamente a los exámenes de imagen, tanto a radiología como al escáner, se veía que era una imagen radiopaca. Esto quiere decir que generaba una imagen que era consistente con metal. Ahí que aparecen las primeras dudas, digamos, de referente a la composición de estos balines. Efectivamente, lo que nos muestra el estudio de la Universidad de Chile, que aunque tienen un porcentaje de goma, efectivamente esto, entre comillas, porque no es un metal, pero genera una aleación de goma con otros metales nobles como el sílice y efectivamente también como el plomo, lo que es consistente con las evaluaciones que habían hecho nuestros colegas radiólogos que se demostraban estos balines hacia la imagen. Así que este estudio de la Chile concuerda con lo observado por nuestros colegas radiólogos, y por lo tanto a nosotros nos hace mucho sentido de que efectivamente estos balines tendrían solamente un porcentaje de goma, pero también tendrían un porcentaje de otros metales tales como es el plomo. Si un balín fuera 100% de goma, ¿se habrían visto los efectos que hemos visto? O sea, más que los efectos, lo que probablemente hubiera generado una imagen distinta es a la imagen de la radiología y al escáner. Otra cosa es que efectivamente el porcentaje de dureza que tienen estos balines y el peso que tienen nos hablan más de que contienen otro tipo de metales nobles, como el silicio, como el plomo, más que fueran solamente goma. Si fueran solamente goma, el peso que tendría el balín sería mucho menor, y obviamente que el daño que podría generar esto en las personas también sería menor. Bien, le agradecemos a José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico, para poder abordar estos dos temas, que fueron sin duda una de las noticias más importantes durante el fin de semana, las agresiones que han sufrido los equipos médicos en el contexto de las manifestaciones, todo esto por acción de Carabineros, a propósito también de la muerte de Abel Acuña en Plaza Italia, y también este estudio de la Universidad de Chile que habla de la composición de los balines, información que contradice Carabineros ayer, y encarga también un estudio a una universidad extranjera, dicen, y una auditoría externa para ver realmente la composición de estos balines. Gonzalo, Carla. Bien, Andrea, muchas gracias a ambos, que tengan un buen día, nos vemos. Buen día. 7:23, vamos a Puente Alto con la reapertura del metro de